Hola, muy buenos días amigos y hermanos en Cristo. El Señor les bendiga. Soy Gilberto Torrens desde el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera. Sean todos bienvenidos en este precioso domingo 4 de julio del 2021. Quisiéramos, como es de costumbre, que nos acompañen un momento para orar y entregar este tiempo al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos seguir en tu presencia, dándote gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque Él nos libertó habiendo pagado el precio de nuestra redención. Gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra, de poder abrir la Biblia, Señor. Y suplicamos por aquellos que nos escuchan, que nos van a ver, que puedan, Señor, ser bendecidos con tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en lo que dice tu palabra y a ser guiados por tu Santo Espíritu. Y aquellos que tienen algún problema, situación de dolor, situación de enfermedad, de tristeza, suplicamos, Señor, que tú estés con ellos. También te pedimos por los que aún no tienen la experiencia hermosa de tener a Jesucristo como su Salvador y Señor, que esta mañana sea para que puedan tener la experiencia de encontrarse contigo y lograr la redención de sus almas por medio de la obra de Cristo. Queremos darte las gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos, los Estados Unidos están de fiesta, ya que se está celebrando el Día de la Independencia. Así que vaya para los Estados Unidos, este gran país, una felicitación especial por el día de su independencia. Antes quisiéramos leer el versículo que tenemos para este mes de julio. Está en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Señor, bendiga su palabra. Les recordamos que puede usted tener acceso a nuestra página web, que es www.lumbrerabiblica.com. También aquí en YouTube puede hacer clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Y también puede usted colocar en Facebook, simplemente buscar por Iglesia Bautista Lumbrera, y puede poner sus motivos de oración, sus comentarios, preguntas. Nos animaría mucho escuchar de usted y de que la palabra explicada en qué manera puede ser o ha sido de bendición para usted. Bien, como dijimos, estamos a 4 de julio del 2021. Estamos celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hay una frase que quiero citar que dice así: la independencia siempre fue mi deseo. La dependencia siempre fue mi destino. La independencia siempre fue mi deseo. La dependencia siempre fue mi destino. Esto lo escribió el poeta Paul Verlaine, que fue un poeta francés de los 1800 y tanto. Y estos primeros versos del poema se llama Chanson d'automne, que es canción de otoño. Y yo no sabía, pero esto fueron la contraseña elegida por los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial en 1944 para dar la señal a la resistencia francesa de que se iniciaba el desembarco de Normandía, también conocido como el Día D, que fue en junio de 1944, cuando las tropas aliadas tuvieron un éxito al desembarcar. En casi todas las costas estaban llenas de los ejércitos nazi. Pero estas palabras de este verso fueron la palabra clave que ellos eligieron para hacer saber a la resistencia francesa que
iban a desembarcar en sus costas en Normandía. El Salmo 33 y versículo 12, el 1, 2 y 3 nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es hermoso este versículo y de hecho se cita mucho en muchos de los poemas y gráficos que se ponen acerca de los Estados Unidos, donde se cita este versículo, porque los Estados Unidos es una nación que fue fundada en principios cristianos, principios bíblicos, y por muchos años los Estados Unidos ha puesto como Dios al Dios creador de todo lo que existe, como el Señor de su tierra. Y esto es una bendición. Dice la Biblia que esa nación es bienaventurada. Y la expresión haga resplandecer su rostro sobre nosotros es que Dios mira con favor a la nación que le tiene por Dios y le es fiel y le obedece. Y también hay otro versículo en ese mismo salmo que dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. De alguna manera, la nación que teme al Señor, cuyo Dios es el Señor, puede y es conocido en los Estados Unidos, que han mandado misioneros a muchas partes del mundo para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y al final, uno de los propósitos para los cuales las naciones son bendecidas por Dios, aquellas que tienen a Dios como su Señor, es que los pueblos le alaben. Dice el versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El 6 de enero de 1941, el presidente Franklin Roosevelt pronunció un discurso ante el Congreso y, entre otras cosas, dijo que los Estados Unidos esperaban un mundo fundado sobre 4 libertades esenciales: la libertad de la palabra, número 1; la libertad de cultos, número 2; la libertad de trabajo, número 3; y la libertad de eludir el temor. De hecho, esos son los valores en los cuales Estados Unidos está fundado, y la libertad de palabra es la libertad para expresar sus ideas. Hasta no hace mucho, cada quien podía expresar sus ideas sin temor a ser perseguido. La segunda, libertad de cultos, se menciona que es la libertad para adorar a Dios en la forma preferida. Hay libertad de expresión religiosa hasta no hace mucho. Número 3, libertad de trabajo. Bueno, es la libertad para elegir la forma de trabajo a fin de no padecer necesidad. La gente puede trabajar en lo que sea de una manera honesta y puede ser prosperada. Y el número 4, la libertad de eludir el temor. Es la libertad de evitar todo aquello que haga que la gente sufra algún temor. Y digo de 2 de estas 4 que hasta no hace mucho, porque debo citar un eslogan que vino hace mucho por allí, que tiene razón. Dice: el pueblo de los Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776, pero hoy necesita nacer de nuevo. El pueblo de los Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776, pero hoy necesita nacer de nuevo. El libro de Esdras, capítulo 8, versículo 22, dice este versículo tan interesante: la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que le adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Y no importa cuál haya sido el estado de cierta persona o de cierta nación,
estado bueno. Proverbios nos dice que un buen principio no garantiza un buen final, pero el que se aparta de Dios va a tener el enojo feroz de Dios contra todos los que le abandonan. Quiero citarles otro pensamiento. Dice, el deseo de libertad empieza a gestarse cuando la esclavitud o dependencia se hacen intolerables. Repito, el deseo de libertad empieza a gestarse cuando la esclavitud o dependencia se hacen intolerables. Quisiera decirles que el autor fue Abraham Lincoln o Thomas Jefferson o Simón Bolívar, pero no, esto lo pensé yo anoche. Así que me vino de la cabeza, tal vez existe en alguna otra forma. Sabe que un tema predominante en la Biblia es la esclavitud y libertad. De hecho, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por más de 400 años y la liberación fue de una manera milagrosa y se le llama en la Biblia redención. Se le llama ser liberados por el pago de un precio, y el precio fue un cordero que fue sacrificado en aquella noche como obediencia al Señor y su sangre derramada para que el pueblo de Israel pudiera tener libertad. Pero mire que el Señor Jesucristo revela varios propósitos en su venida, su primera venida. Y en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado el Señor. Y él está citando Isaías 55, una profecía. Me ha enviado el Señor para predicar el evangelio a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos. Aquí el Señor Jesucristo nos habla de los compañeros inseparables de la esclavitud. Y la humanidad tristemente está llena de mucha historia de esclavitud, pero el Señor Jesucristo nombra por lo menos 5 compañeros inseparables de la esclavitud. Lo primero es la pobreza que viene con la esclavitud. Número 2, el quebrantamiento de corazón, es decir, la tristeza, el abatimiento. Número 2. Número 3, la cautividad o la privación de la libertad en la esclavitud. Número 4, la ceguera. Tal vez se refiere a esto, pudiésemos decir, a que muchas veces las personas que están en esclavitud y nacen en esclavitud, pues no saben que están en esclavitud porque es ya un modo de vida. Y esto lo vemos con muchas naciones que hoy en día están bajo dictadura o bajo una esclavitud que ya sus generaciones no pueden, digamos, diferenciar que se encuentran realmente en una esclavitud. Y por último, el número 5, el quinto compañero de la esclavitud es la opresión. Una persona oprimida o un pueblo oprimido. El himno nacional de Venezuela, una de sus partes, las estrofas del himno, dice: muera la opresión. Y él, el Señor Jesucristo, fue enviado para derrotar todo esto. Ahora, la gente piensa o tiende a pensar que el Señor Jesucristo, al igual que en sus tiempos, lo querían poner como el rey que iba a libertar a la nación de Israel, a los pueblos, al pueblo judío de la esclavitud de los romanos en aquel entonces. Pero lo que el Señor se refiere aquí es una esclavitud aún peor, que es la esclavitud del alma, y una esclavitud en la cual debemos por todos los medios buscar la liberación, y es a través de Jesucristo. Mire, volviendo a los Estados Unidos, varias de las causas de la independencia fue el descontento de los colonos continentales o de la gente de los Estados Unidos, los americanos o los peregrinos que estaban ya colonizando parte de los Estados Unidos. Número 1, ser dominados por un gobierno extranjero, en este caso la colonia británica, que les imponía su voluntad de una manera intransigente. Ese es el número 1, las causas que generaron la independencia. Número 2, una economía miserable
con aumentos desproporcionados de impuestos que hacían que la población, los colonos continentales, empezaran a vivir en pobreza. Número 3, prohibición de toda voz y voto en el Parlamento. El pueblo no tenía voz y voto en las decisiones que se tomaban porque todos venían de la corona británica. Número 4, falta de atención a las necesidades y llamados que hacía el pueblo. Al pueblo sencillamente no se le escuchaba. Y por último, muertes y masacres como la de Boston, entre otros. Así que estas fueron las causas que generaron que entre el pueblo se levantara gente que gestara esta independencia, la declaración de la independencia para luego luchar. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Eso es Romanos 6 y 16. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios por el pecado. ¿Sabías tú esto? En Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, en esta nueva versión de la Biblia, dice: es así porque todos hemos pecado y no tenemos el derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Y nos declara inocente el Señor cuando venimos a Él con fe y le aceptamos como Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, más bien Él aceptándonos a nosotros. Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro rescate. La carta a los Efesios capítulo 1, versículos 6 a 8 de la palabra de Dios para todo dice: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Qué poderosas estas palabras. Cristo nos ha pagado el precio de nuestro rescate, nos ha redimido para librarnos de la esclavitud, una esclavitud que es mucho peor que la esclavitud humana, física. Y es porque Dios en su gran bondad perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. En aquel tiempo los colonos continentales o el pueblo, en su mayoría conocedores de la Biblia, porque eran peregrinos que venían de Inglaterra, de muchas partes de Europa, huyendo de la intolerancia religiosa y trajeron consigo mismo el mensaje del evangelio. Muchos eran los puritanos. Pues en el Salmo 72 y 4, tal vez, y digo tal vez, esta era la oración de muchos de ellos: haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Ese es el Salmo 72 y 4. Y muy posiblemente esta es la oración del pueblo afligido. Y muchos de los pueblos que hoy en día se encuentran afligidos pueden hacer esta oración: haga él justicia, refiriéndose a Dios, a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. El 4 de julio de 1776, los representantes de cada una de las 13 colonias que en ese entonces estaban, las 13 colonias, votaron unánimemente la Declaración de la Independencia, que establecía que los Estados Unidos iba a ser una federación en ese momento con un gobierno representativo e independiente totalmente del dominio extranjero. Uno de sus autores, o mejor dicho, el autor de la Declaración de la Independencia fue Thomas Jefferson. E increíblemente, él hizo este borrador en solo 17 días. Ahora, después de la Declaración de la Independencia escrita, que fue en 1776,
Un año y tanto después, los británicos fueron vencidos por el ejército continental de George Washington, uno de los llamados también padres de la patria, en Saratoga en octubre de 1777 y en Yorktown en octubre de 1781, lo que significó en estas dos batallas la victoria total militar de los Estados Unidos contra el imperio dominante británico. Previo a la declaración, el 7 de junio, aproximadamente un mes antes de 1776, el abogado Richard Henry Lee había creado el instrumento legal de la declaración. Y en una de sus frases famosas, él escribió: resolvemos que en estas colonias unidas son y deben serlo por derecho estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar disuelta totalmente. La Biblia nos dice en Colosenses 2 y 13, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. El señor Richard Lee estaba diciendo, y parte lo dice la Declaración de la Independencia también, que ese era un documento que anulaba cualquier tipo de documento legal que existiera del ejército o el dominio de la colonia británica sobre los Estados Unidos. Y en este versículo, Colosenses 2, nos dice que Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Dice la Reina Valera, dice que y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la obra de Cristo en el Calvario. Él clavó en la cruz del Calvario el acta de decreto que nos era contraria, espiritualmente hablando, del dominio que tenía Satanás sobre la raza humana. Cristo se lo quitó. Y no fue que Cristo luchó en una dura batalla contra Satanás. No. Cristo simplemente pagó el precio al Padre. Cristo, como ser inocente, hijo de Dios y Dios a la vez, era el único indicado para pagar nuestra deuda en el Calvario. Quiero ahora dejar contigo por lo menos 6 consideraciones. Número 1, Dios bendice a la nación que le honra, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Y eso va también para cada uno de los individuos. Podemos tener bendición de Dios, pero su ira y su furor contra todos los que le abandonan. Salmo 33 y 12 y Esdras 8 y 22. Número 2, el hombre nace pecador y está separado de la gloria de Dios. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Romanos 3 y 23 y 24. Número 3, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos 6 y 16 nos dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen,
ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Número 4. Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro rescate. Efesios 1:6 nos dice: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Número 5. Dios anuló el documento o el acta de decreto que nos era contraria, el acta de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz, y Cristo triunfó sobre todos los seres demoníacos, solo los seres espirituales de maldad, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Número 6. Al creyente, y esto va para ti, para mí, hermano en Cristo, se nos advierte en Romanos 6:12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer a los malos deseos de su cuerpo. Hay un himno o una canción bien interesante que es basado en esto. Dice: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Y el coro dice: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Qué preciosas las letras de este himno, que es 100% bíblico. El Señor Jesucristo llevó nuestro pecado en la cruz, compró nuestra redención, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder para no morir jamás. Y esperamos el día en que Cristo volverá. Es la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tienes tu libertad? ¿Necesitas liberación? En Cristo hay poder, en su sangre que Él derramó en la cruz. Ojalá que estas palabras, a la vez que celebramos la independencia de los Estados Unidos y oramos por esa gran nación también para que vuelva a los caminos por los cuales ellos comenzaron en sus bases y que lamentablemente se están desviando, pero también para ti y para mí, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿En qué cosa estamos metidos que necesitamos libertad? Pero principalmente es de las garras del enemigo, y Cristo puede darte libertad. Ojalá que el Señor te bendiga y Él bendiga las palabras de su amado libro para salvación y bendición. El Señor te bendiga.